Hola, 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 ¿cómo están todos? ¿Cómo andan? Bienvenidos sean todos ustedes una vez más a Pretextos, el sitio donde la literatura y la historia tienen cabida. Bueno, muy bien, hoy una vez más me propongo grabar para ustedes un video. Hoy va a tratar de un género nuevo, no voy a seguir hablando ni del policial ni de la ciencia ficción. Voy en esta nueva serie de videos a tratar sobre un género que a mí me gusta mucho también, que no leo tanto como los otros, reconozco, pero me gusta mucho, en autores nacionales y de afuera, en autores argentinos y de otras latitudes, que es la novela histórica. ¿Sí? El video de hoy va a ser un poco más teórico de lo habitual, digamos, porque, bueno, voy a grabarlo así. Eh, para esto pude leer, para prepararme hoy en este video, pude leer un archivo PDF de un autor que creo que es colombiano, que estuvo transitando la parte teórica, digamos, del género, eh, con miradas de críticos, de estudiosos de la novela histórica, así que vengo un poco pertrechado por ahí. Pero bueno, ya en el siguiente video y los siguientes videos ya hablaré de autores y obras más concretas, y una vez que ya quede lo teórico un poco más dicho y asentado, ¿no? O por lo menos flotando por ahí, cuáles corpúsculos de luz. Bien, bueno, lo primero que me enteré al leer este archivo es que hay un autor, que es Sir Walter Scott, que es considerado por un señor, un tal Lukács, ¿no? Que creo que es un crítico húngaro, ¿sí? Eh, el primer autor que escribió y publicó una novela histórica, ¿sí? Creo que la fecha es 1814. Lo que más me llama la atención, hablando de historia, es que me parece que la novela histórica nace, por lo menos la novela histórica tradicional, porque hay otras posibilidades más actuales, más modernas, nace, digo, después de la toma de la Bastilla, después de 1789, o si quieren, después de la Revolución Francesa, ¿sí? Hablando de acontecimientos históricos. Así que ahí tenemos ya el primer elemento. ¿M? La novela histórica nace, eh, digamos, dentro del periodo literario, del movimiento literario que se llama romanticismo, ¿sí? Siglo XIX, para decirlo ya con un siglo concreto y exacto. Entonces, a partir de 1814 aproximadamente, ya comenzamos con la novela histórica, ¿sí? Insisto, la novela histórica tradicional. Bueno, pero ¿de qué se trata la novela histórica? La novela histórica combina dos discursos. Combina en principio el discurso historiográfico con el discurso literario y estético. ¿Sí? ¿A qué me refiero con discurso historiográfico? Me refiero al discurso sobre el pasado que esa disciplina científica que se llama historia elabora y reelabora, según como se lea, ¿no? Según el revisionismo histórico y demás, bueno, en ciertas épocas. Y entonces aquí surge un primer elemento que me parece fundamental poder nombrarlo, sin, digamos, sin escarbar demasiado, pero por lo menos para dejarlo dicho, que es que si hay dos discursos, ¿cuál de los dos predomina? Es una pregunta que me pareció interesantísima y me sigue pareciendo muy interesante, que me encontré en este artículo. Yo voy a una librería, compro una novela histórica, vengo a mi casa y la leo. Genial. Más allá de conocer o no ese pasado, más allá de estar de acuerdo o no con el estilo del autor o la autora, más allá de conocer ese pasado y asombrarme por ciertos giros en la narrativa, ¿sí? Independientemente de todo eso, ¿qué pesa más? ¿Lo historiográfico o lo estético? ¿El discurso de la historia o el discurso de la literatura? ¿Mm? Porque allí hay una imbricación bastante particular, digamos, ¿no? No es una novela de ciencia ficción, no es una novela policial, que también tiene sus recursos y sus formas, no, es una novela histórica, y entonces parecía que esa revisión, esa relectura, esa recomposición, si se quiere, del pasado, puede sonar tal vez perspectivista, que lo es, o arbitraria, ¿no? Es decir, ¿por qué elige tal personaje y tales no? ¿Por qué está contada de esta manera y no de esta otra? ¿Qué elige decir el autor o la autora con respecto a ese pasado y qué elige omitir o callar? ¿A qué le da más importancia? ¿Sí? Si conozco la historia
en los libros de historia me refiero, ¿no? Que estoy leyendo en la novela. ¿Puedo asombrarme de que termine de una forma o de otra, de que tenga ciertos giros, como les decía antes? Es muy interesante, a mí me ha pasado con una novela de Andahasi, o Andahasi, nunca sé bien cómo se pronuncia, este autor argentino de origen húngaro, que leyendo una de sus novelas me pregunté más de una vez si eso era invención del autor o si había pasado de tal o cual manera, ¿no? Consideremos que al momento de escribir una novela histórica, hablando de los elementos que constituyen la historia, el autor o la autora necesita sí o sí hacerse con una serie de informaciones, ¿no? Digamos, bueno, cómo era la época en que vivió tal o cual personaje, qué es lo que voy a relatar, cómo se vestían, cuáles son las maneras, las costumbres, los modos, qué comían, qué tomaban, los medios de transporte, bueno, todo para crear la ilusión al momento de leer la novela que ese universo cerrado, que se llama novela histórica, que es la que tengo en mi mano y estoy leyendo, efectivamente se corresponde con el pasado elegido por el propio autor o autora para retratar literariamente, ¿sí? Entonces, tiene su vueltita esto de la novela histórica, no es tan sencillo, ¿sí? Avanzando un poco más, me encontré con una vertiente que me resulta interesante, que es la vertiente postmodernista, ¿sí? Según hay uno de los autores que habla y dice que después de la Segunda Guerra Mundial, tengamos en cuenta que la novela histórica sí o sí nace alrededor de la década de 1810 para acá, ¿sí? No es que solo Scott, Sir Walter Scott, digamos, publicó novelas y nadie más publicó. No, no, de hecho su modelo, el modelo scottiano, digamos así, fue muy copiado y muy reproducido por otros autores en otras lenguas, ¿sí? Así que tengamos en cuenta que lo que comienza con este señor es algo así como un fenómeno literario de larga data. Eh, pero ¿qué ocurre? Después de la Segunda Guerra Mundial, hay novelas históricas que de alguna manera revisitan el pasado y que comienzan a proponer alternativas, versiones alternativas de esa historia, ¿sí? Como una especie de versión contrafáctica, ¿no? Y ahí aparece, de manera muy interesante, aparece, les decía, el concepto de ucronía, ¿sí? Que me sorprendí cuando lo leí en el archivo porque digo, pero yo no estoy leyendo sobre la ciencia ficción, estoy leyendo sobre la novela histórica. Pero teniendo en cuenta qué significa la palabra ucronía y qué propone, tiene sentido, ¿sí? Entonces enseguida me acordé de la lectura de El hombre en el castillo, de Philip Kindred Dick, que es perfectamente una ucronía, ¿no? Es decir, que hubiese pasado si los alemanes ganaban la Segunda Guerra Mundial, ¿sí? ¿Qué ocurría con sus jerarcas? ¿Qué ocurría con el gobierno, con la gente? ¿Qué modo de vivir tendríamos? ¿Sí? A nivel local y a nivel mundial. Bueno, en fin, toda una elaborada conjetura, ¿sí? A través de ese desvío histórico me parece realmente interesante. Así que bueno, esto fue todo por hoy. Espero que lo hayan disfrutado, que les haya gustado. Gracias por verme como siempre. Espero y deseo de todo corazón que estén todos muy bien. Y nos vemos en el próximo video. Muchas gracias.